Hola chicos de tercero de secundaria, espero que se encuentren bien. Más rato nos vemos, 10:30 de la mañana nos vemos para poder hacer la clase virtual. Bueno, ya esta es la última vez que subirían la tarea al OneDrive, ahora ya vamos a usar el Classroom, ¿ok? Y entonces es un poco más, un poco más privado también, ¿no? Y ustedes van a ver sus notas. Muy bien. Entonces, no se olviden siempre de lavarse las manos mínimo 20 segundos con agua y con jabón, ¿ya? Por favor. Y vamos a empezar el tema triángulos. No, aquí cuando yo termine de grabar la clase voy a poner el link para que ustedes puedan ver el video, ¿no? Y puedan entender la clase. ¿Cuál es la figura más usada en arquitectura? ¿Cuál creen ustedes? Fíjense acá. Fíjense este edificio, chicos. Este edificio que está acá, ¿no? ¿Qué figuras vemos? ¿Qué pasaría si hago acá? ¿Cómo se llama esta figura? Muy bien. Esta figura se llama triángulo, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ¿no? Dice, el triángulo es el único polígono que se deforma, que no se deforma, dice, ¿no? Que no se deforma cuando actúa sobre una fuerza. Es por eso que se utiliza en el diseño de edificios y en otras estructuras, ya que proporciona resistencia y estabilidad. El uso del triángulo en la arquitectura es más antiguo, ¿no?, que el de otras comunes como el arco, el cilindro e incluso la rueda. Los dos tipos de triángulos más comunes en la arquitectura son el equilátero y el isósceles, ya que sus simetrías ayudan mucho a distribuir el peso. Yo les comento, triángulo equilátero es aquel que tiene lados iguales, ¿no? Ahora lo vamos a ver los tipos de triángulos, la clasificación de triángulos, ¿correcto? Muy bien. Vamos a borrar esto. El triángulo es el conjunto formado por tres segmentos AB, BC y AC, que unen respectivamente tres puntos ABC no colineales. Estos dividen al plano en tres subconjuntos: el interior del triángulo, el exterior y el mismo triángulo, ¿no? Acá tenemos el interior del triángulo, el exterior del triángulo, ¿no? Eh, los elementos de un triángulo son vértices, acá está. Este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice, ¿no? Los lados AB, AB, ¿no? BC y AC. Los ángulos internos A, B, C. Para mencionar un triángulo de vértices ABC se denota con esta manera, triángulo ABC. ¿Correcto? Muy bien, vamos a borrar. Clasificación de los triángulos según sus lados. Tenemos equilátero. Equilátero. ¿Cómo se llama? ¿Por qué equilátero? Sus tres lados son congruentes. En otras palabras, sus tres lados son iguales. Hay una propiedad que cuando es un triángulo equilátero, el ángulo interno es 60 grados. ¿Ya? Por si acaso. Y aparte, si un triángulo tiene tres lados iguales, también tiene tres ángulos iguales. Isósceles, uno de sus lados son congruentes, o sea, dos lados iguales nada más. Y escaleno es aquel que sus tres lados son diferentes. ¿Ya? De esa manera. Ya, vamos a ver las propiedades del triángulo. Propiedades del triángulo. ¿De acuerdo? Las propiedades del triángulo son las siguientes. Existencia del triángulo, suma de ángulos internos, suma de ángulos externos y la propiedad del ángulo externo. La primera propiedad dice, un lado es menor a que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. O sea, tenemos este triángulo de lados 30, 26 y 40, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si yo quiero ver, por ejemplo, el lado A, perdón, acá está. 26 tiene que estar entre la suma. 30 más 40 te da 70
y 40 menos 30, 10. Entonces este triángulo existe, ¿no? Tiene que estar entre la suma y la diferencia. Luego tenemos la suma de los ángulos internos. La suma de la media de los ángulos internos es 180. Alfa más beta más teta debe ser igual a 180. La suma de los ángulos externos correspondientes debe ser 360 grados, ¿no? Ese es un ángulo externo. Ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. La suma de los tres ángulos externos es 360 grados. Ojo que eso también cumple para el cuadrilátero y para cualquier polígono. Siempre la suma de sus ángulos externos de cualquier polígono es 360 grados. Y la propiedad del ángulo externo es que la suma de dos ángulos interiores te da este exterior. Mira, alfa más teta es igual a z. Y beta más teta es igual a x. Beta más teta es igual a x. Y y es igual a alfa más beta también, ¿no? Propiedad del ángulo exterior de un triángulo. A ver, vamos a ver este ejercicio que está acá. Vamos a borrar esto. Dice, en el triángulo CBX, ¿cuál es la medida del ángulo? Del ángulo X, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. X más 100 más 36 es igual a 180 grados. ¿Ya? Estamos aplicando la propiedad de la suma de los ángulos internos. X más 136 es igual a 180. ¿X cuánto vale? 180 menos 136 sería 44 grados. ¿De acuerdo? 44 grados, esa es la respuesta. Facilísimo, ¿no? El siguiente problema, a ver. Dice, indica si las siguientes ternas de segmentos pueden o no formar un triángulo. Vamos a ver, dibujamos un triángulo para la letra A. ¿De acuerdo? Para la letra A. Vamos a dibujar un triángulo, así bien bonito. Ya, un triángulo. Dice que vale 10, 11, 10 y acá 8 centímetros. Entonces hay que ver, por ejemplo, si yo quiero poner 8, 8 tiene que estar entre la suma de 10 más 11, ¿de acuerdo? ¿No? Y la resta de 11 menos 10. Entonces vamos a ver eso. Entonces acá ponemos, ¿no? Menor acá, menor acá. ¿No? Y acá sería 1, 8 y 11. Entonces verificamos. 8 está entre 1 y 11. Sí, verdad, sí existe. Entonces este existe. ¿De acuerdo? Y si quiero puedo tomar el 11, ¿no? El 11. A ver, el 11 debe estar, ¿no? El 11 debe estar entre 10 más 8. Y debe estar entre 10 menos 8. Acá es 2. 11 y 18. ¿Está bien? Entonces, ese triángulo existe. Este existe. Ahora veamos el siguiente. Vamos a ver el siguiente triángulo si existe o no. A ver, dice. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque dos lados son iguales.
Acá dice 10 centímetros. Acá 21 centímetros. Ya, vamos a ver, vamos a analizar este de acá, el 21. A ver, 21 tiene que estar entre 10 más 10. Y tiene que estar entre 10 menos 10. Acá es 0. Acá es 21. Acá es 20. ¿Acaso 21 está entre 0 y 20? No. Entonces, no existe. No existe. No existe el triángulo. ¿De acuerdo? No existe el triángulo. ¿Ok? No existe. ¿Está bien? O sea, la B no existe. Listo. No existe. Y luego tenemos acá, clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados. ¿De acuerdo? Dice, el triángulo ABC, ¿no? ABC, ¿no? Dice 8 centímetros, 5 centímetros, y te piden este X. Entonces dice que el perímetro vale 21. Sería 8 más 5 más X igual a 21. Sería 13 más X igual 21. X es igual a 8. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles porque estos lados como son iguales. ¿De acuerdo? Es un triángulo isósceles porque esos dos lados son iguales. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a borrar. La letra B ahora nos toca. Dice, triángulo D, el triángulo D, triángulo D, E y F. DE es igual a 6, dice. DE es igual a 6 centímetros. Y EF es 6 centímetros. ¿No? Eso es lo que nos dice. Ya. Ahora dice que DE más EF, hay un dato, dice DF más EF es igual a 12. Pero justo DF es X. X le vamos a poner. ¿Ya? Entonces, DF, ¿cuánto vale? X. Y EF, ¿cuánto vale? 6 igual a 12. ¿Cuánto vale X? 6. Por lo tanto, como X vale 6, es un triángulo equilátero. ¿Correcto? Ya, C. Tenemos el triángulo MNL. M, M, N, L. Dice,
La medida del ángulo M es 60. La medida del ángulo M, 60. La medida del ángulo N, 50. Y la medida del ángulo L, 70. Entonces, aquí es un triángulo que tiene tres ángulos diferentes. Como tiene tres ángulos diferentes, es un triángulo escaleno. ¿Ya? Y porque sus tres ángulos son diferentes, entonces sus tres lados también son diferentes. Sus tres lados también son diferentes. Este de acá son ángulos. Si tiene tres ángulos diferentes, también tiene tres lados diferentes. ¿De acuerdo? Y acá tenemos lo último para dejar la tarea, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo ABC. A, B y C. La medida del ángulo B, la medida del ángulo B es 2 veces la medida del ángulo A, dice. O sea que si el ángulo A vale alfa, B vale 2 alfa, pues, ¿no? Y la medida del ángulo C vale 30 grados. Entonces, vamos, ¿no? Entonces sería alfa, sería de la siguiente manera. Alfa más 2 alfa más 30 es igual a 180. Entonces tendríamos acá 3 alfa es igual a 150. ¿Cuánto vale alfa? 50. O sea, quiere decir que este ángulo vale 50 y este que está acá, como es 2 alfa, sería 100. ¿De acuerdo? Luego tenemos acá el triángulo P, PQR, ¿no? P, Q y R. Entonces dice, la medida del ángulo PQR, ¿no? P vale 100, ¿no? Por decir P vale 100, ¿no? Ah, los ángulos externos, dice. Hay que graficarlos acá, los ángulos externos. 100 de Q vale 120 y de R vale 140. Te piden allá los ángulos internos. Ahí sería 80, acá sería 80. Acá sería 60. Y acá sería 40 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la suma de esto de acá tiene que ser 180, ¿te acuerdas? 60 más 120, 180. 40 más 140, 180. Y ya tenemos todo lo que nos piden, ¿no? Son propiedades que hemos estado explicando hace un momento. Ya pues chicos, ahora vamos a hablar de la tarea. Homework, como le dicen. Homework. Estimados estudiantes, desarrollar los siguientes ejercicios en el cuaderno. Tomarle una foto y subirlo al OneDrive. Mediante este enlace, fecha de entrega, miércoles 29 de abril, hasta el miércoles 29 de abril, carpeta 22 de abril, tercero de secundaria. ¿Ya? Deben de subirlo a esta carpeta.
¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Y esos son los ejercicios, 4 ejercicios sencillos que hemos explicado. Acuérdate, con un triángulo equilátero su lado vale 60, su ángulo interno vale 60 grados. Chicos, nos vemos más tarde, 10:30 de la mañana.